Hola, buenas tardes, amigos. Mire, en primer lugar, vamos a empezar con mi gran amigo, el doctor Antonio Roldán Ponce. Eh, Él es un fuera de serie y, lógicamente, por eso he querido traerlo aquí a nuestras charlas para que a aquellos que tengan la posibilidad de aprender algo, pues que aprendan. Sí, os anticipo que de otra cosa a lo mejor no sabe, pero de lo que le vamos a preguntar, por supuestísimo que sí, ¿no? Él es, como bien sabéis, es el doctor europeo en Economía y Relaciones Internacionales. Además, es catedrático de Economía Internacional y director del programa de estudios en gestión de empresas turísticas y de organización de eventos. También es miembro de la consultoría en gestión, organización y relaciones internacionales. Su principal línea de investigación es el modelo de desarrollo territorial como modelo de formulación política. Bueno, sin más, Antonio, a mí lo que me interesa es que los que nos están viendo y oyendo, pues te escuchen a ti. Pues Eh, nada, pues bueno, sí, perdona. perdón. No, Sí. no, no, dime. Bien, en primer lugar, vamos a entrar directamente en materia. Venga. Cuéntanos tu pasado, tu historia. Bueno, pues mi historia es un poco peculiar porque, en principio, visto el currículo, yo soy una persona que venía de la universidad. Aparte, dentro de los estudios universitarios, en la rama de económicas, pues soy de teoría económica. Eso significa que es lo más seco que se puede encontrar en economía. Normalmente las asignaturas que los estudiantes no les gusta seguir, que tiene que ver con microeconomía, macroeconomía, eso es mi mundo, ¿no? Y fue gracias a una persona que en un momento determinado me pidió ayuda porque la investigación que yo estaba haciendo a partir de mi tesis doctoral y luego en artículos posteriores fue sobre gestión de innovación. Y entonces tenía un amigo que me dijo, ¿por qué no compartes los resultados que estás teniendo como consultor en diversas empresas? Entonces pedí permiso en la universidad donde estaba trabajando y entonces empecé a desarrollar, al mismo tiempo que ejercía mis actividades académicas, la función de consultor. Entonces, el mundo en el que me estaba moviendo era empresas tecnológicas. Por ejemplo, en la cartera de clientes que tenía tuve a Global Foundries, que es la foundry de AMD, que como seguramente muchos de ustedes sepan, es el segundo productor de microchips, pero también he tenido a Danone como cliente. Tuve también a Wrigley's, el de los chicles. En este caso fue para el tema de la organización de equipos internacionales, etcétera, etcétera. Diversas cosas, hasta que en un momento determinado una empresa me hizo la oferta de incorporarme a su plantilla para producir el modelo un nuevo modelo de negocio para la incorporación o la internacionalización del mercado. Esta empresa es una empresa dedicada al turismo, muy conocida en el sector, especialmente en Alemania, porque engloba, en el momento que yo estaba en la empresa, miles de agencias de viajes y generando un volumen de negocio que se podía contar en miles de millones. Y gracias a la confianza del que era presidente de esta empresa, el doctor Manuel Molina, pues empecé a colaborar con la empresa para la internalización de sus actividades y poco a poco fui conociendo otros campos dentro del mercado turístico y fui enamorándome un poco de esta industria. Y me gusta mucho el cambio o el desarrollo que he tenido desde el punto de vista profesional, porque yo me considero como universitario que soy un estudiante. Entonces, tener la oportunidad de enfrentarte a un nuevo reto y aprender de nuevo sobre una industria y sobre cuáles son las dinámicas, las sinergias que se pueden crear dentro de esta industria, pues para mí fue extremadamente motivador. Y luego, si tienes la oportunidad de conocer a gente, pues como a ti, Manuel, que eres referente en el tema de la promoción turística y conoces tu ciudad mejor que nadie, pues es a más, ¿no? Como se dice en valenciano,
O sea que es todavía una mejor oportunidad. Luego volví otra vez a la universidad porque, como supongo alguno que nos estará escuchando, que se dedica a la vida académica, esto también es como un antiguo amor, ¿no? Que nunca se puede uno desprender del todo. Entonces, tuve la posibilidad de obtener la gran suerte de obtener la cátedra de Economía Internacional y desde el punto de vista académico profesional, pues era una oportunidad que no podía desperdiciar. Y en estos momentos tengo la confianza de mi universidad para crear unos estudios de turismo que esperemos sean los referentes en Alemania. Nuestro interés es tener una relación muy estrecha con la industria. Tenemos muy buenos contactos tanto en el sector hotelero como en compañías aéreas, como en la turoperación, en la distribución turística, en diversos destinos, y gracias al apoyo de estas personas pues hemos conseguido definir un currículo docente que se ajusta muchísimo a lo que son las necesidades actuales y sobre todo a lo que serán los retos de los futuros profesionales. Y como el mundo es así tan complicado, pues sigo haciendo labores de consultoría, en este caso enfocado sobre todo a las labores de destino, destinos que son nuevos destinos que están intentando encontrar una posición dentro del mercado turístico global y colaboramos. Mi equipo y yo estamos intentando desarrollar nuevas estrategias para la promoción de estos destinos, incluso para la gestión de estos destinos, la creación de logística o el fomento de inversiones. Y estas son las labores que estoy desarrollando en estos momentos. Muy bien. Entonces, estás enterado, muy bien enterado, por supuestísimo, porque es tu profesión ahora, sobre el tema. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, pues ahora mismo sobre todo, porque una de las cosas que se me ha olvidado comentarte es que la Universidad Autónoma de Madrid, que es mi alma mater, creó la Escuela de Inteligencia Económica y esta Escuela de Inteligencia Económica lo que se encarga es de ofrecer estudios sobre el desarrollo de determinados sectores, etcétera, etcétera. Tuve la suerte, por confianza de que fue mi director de tesis, que me invitó a participar desde su momento inicial en esta Escuela de Inteligencia Económica y en esta Inteligencia Económica, más las labores que estoy haciendo en tema de consultoría, lo que hacemos es, en primer lugar, ayudar al desarrollo de estrategias, para el sector turismo, que es o bien para destinos, o bien para cadenas hoteleras, o bien para otro tipo de empresas turísticas. Entonces, estas son las labores que estamos haciendo ahora mismo. ¿Y qué nos podías decir sobre cómo ves tú el futuro? Bueno, pues el futuro, yo tengo a lo mejor no sé, dice, no sé quién dijo que un optimista es un pesimista mal informado. Y yo no puedo evitar ser optimista y como tengo este mensaje detrás de la oreja siempre, pues intento informarme lo mejor posible. Y es una de las cosas que digo también a mis estudiantes, la opinión para mí no tiene ningún papel. O sea, lo que es importante es la información. Entonces, tú lo sabes mejor que yo, hay muchas personas en nuestro sector que acumulan muchísima experiencia y esta experiencia pasada parece que les dota de una cierta visión para el futuro. Y esto, desgraciadamente, en nuestro sector, en un sector tan competitivo como el sector turístico, ya no es así. O sea, para el análisis, para el desarrollo de estrategias, se necesitan datos. Entonces, gracias a estos datos, y hay muchísimas fuentes que están disponibles para las personas que nos están escuchando, o si lo deseas, sabes que puedes preguntarme cuando quieras o daré fuentes o lo que tú consideres oportuno. Pues estos datos nos están diciendo cómo está evolucionando el mercado. Lo que estamos viendo es una cosa muy clara. O sea, lo que estamos viendo es que el año 2020 es un año de crisis y la crisis tiene una dimensión que veíamos yo destructiva, porque, y esto lo vemos incluso a nivel personal, personas que conocemos que están sufriendo lo peor de esta crisis, personas que están, por ejemplo, en una situación de precariedad laboral, etcétera, etcétera. Pero esta fase destructiva o este elemento destructivo se aúna también con un elemento creador, con un elemento constructivo. Y esto significa que la crisis está abriendo nuevas oportunidades. Por ejemplo, defectos que estábamos viendo, por ejemplo, en el mercado, ineficiencias del mercado, que era la información, y había determinadas instituciones, determinadas empresas, determinados organismos que abusaban
de esta falta de información en el sistema para obtener determinados beneficios, pues vemos que esto ya no es así y que ahora mismo contamos con mecanismos para que todos los agentes puedan ver muchísimo más fácilmente cuál es la dinámica del sistema y de tal manera poder ajustar precios o servicios, etc. Entonces, en este caso, vuelvo a la idea optimista, estamos viendo los últimos estertores, en mi opinión, de lo que es la crisis. Tendremos todavía al menos medio año complicado desde el punto de vista operativo, pero se empiezan a ver ya nuevos modelos de negocio, nuevas soluciones que en algunos casos están ya dando buenos resultados. O sea, tú conoces mejor que yo el mercado chino y hemos podido ver, gracias o sea, tú has compartido conmigo esa información que publicó Hosteltour recientemente, y luego de otros medios, por ejemplo, en los encuentros que ha tenido lugar, por ejemplo, el encuentro del sector turístico que tuvo lugar hace unas semanas en Sevilla, pues se empieza a ver ya que hay determinadas regiones que sí son más dinámicas. ¿De acuerdo? En cambio, hay otras que vamos a tardar más tiempo en adaptar las soluciones. Pero, al fin y al cabo, yo lo que veo es que este sector sigue teniendo una importancia económica tremenda. O sea, los datos son del 2018, pero de los datos publicados del 2019, pero los datos publicados por la Organización Mundial del Turismo nos dicen que el 10% del Producto Interior Bruto Mundial se basa en el sector turístico, y cuando vamos simplemente en el sector servicios, esta cifra se puede aumentar, dependiendo del país, hasta el 15 o 20%. El caso español era un caso paradigmático. Y luego también en cuanto a efecto del empleo, 1 de cada 10 empleos, esos son también datos de la Organización Mundial del Turismo, también dependen del turismo. Con lo cual, esta importancia económica va a continuar. Va a continuar, lo único que vemos que quizás la estructura de la industria va a modificarse. Lo que estamos viendo es una especie de revolución donde agentes que en el pasado tenían muchísima importancia, por ejemplo los turoperadores, ahora ven que tienen que modificar su operativa, más que nada porque están entrando nuevos agentes que están compitiendo en lo que era su nicho de mercado. Por ejemplo, en el sector hotelero vemos que muchos hoteleros deciden ya comercializar directamente su producto sin la necesidad de paquetizar su oferta a través de los servicios de un turoperador. Entonces, estas son cosas dinámicas que estamos viendo. Muy bien. ¿Y qué le dirías a los que van a emprender? Estos que quieren forjar ya su futuro y que, como ya hemos conversado acerca de los jóvenes que tenemos aquí en España, sobre todo también en Sevilla, que están preocupados por a ver qué van a hacer y de qué forma, ¿qué le dirías? Bueno, en primer lo que les diría es que emprender es muy bonito. O sea, porque yo creo que una de las necesidades que cualquier persona tiene es la reafirmación. O sea, reafirmarse en lo que se hace. Y si lo que haces te gusta, y si lo que haces lo has creado tú, yo creo que esto es una fuente muy importante de felicidad. Esto es la parte, digamos, informal. Pero luego vamos con la parte formal. Tal como estoy viendo yo la situación ahora mismo en el sector, digamos, las empresas que más o menos están establecidas, estas empresas han entrado en una dinámica de competencia entre ellas, que lo que están haciendo es empujar muchísimo lo que es la política de costes. Están intentando reducir los costes muchísimo. Y entre una de las consecuencias que tiene la reducción de política de costes está la reducción de los costes laborales. Eso de tal manera que lo que veremos en el sector, digamos, en las partes tradicionales del sector, vamos a ver una reducción de la remuneración en estos empleos. Precariedad. Entonces, eso no significa que pueda haber precariedad en todo el sector. Vemos, por ejemplo, que hay muchísimos huecos en el mercado, que es, por ejemplo, los huecos que se asignan a la información defectuosa, y ahí sí, o por ejemplo, a la nueva comercialización, o por ejemplo, a la segmentación de mercado. Por
ejemplo, si viene el caso de agencias de viajes, las agencias de viajes no han muerto. Lo que han muerto han sido determinadas agencias de viajes. Pero, por ejemplo, perdóname el símil, yo cuando tengo que comprar un libro, lo compro por Amazon, porque un libro es un bien que al final, si el contenido es el mismo, lo que hago es fiarme por el precio. Pero, por ejemplo, si lo que quiero comprar es un coche, yo un coche no lo compro por internet normalmente. Yo lo que voy es a un determinado lugar, al concesionario, donde veo varios vehículos, lo pruebo, etcétera, etcétera. Y esto lo haré todavía más cuanto más lujoso sea el coche que estoy comprando. De tal manera que en agencias de viaje lo que estoy viendo son agencias que podríamos llamar agencias boutique. Son agencias que tienen un servicio muy especializado para una clientela muy, muy específica. Y estas agencias, por ejemplo, casos que conozco y que tú también conoces, de agentes de viajes, agencias que la persona tiene que hacer una cita para hablar con el agente de viajes y llega allí y se toma su café y con tiempo, no tiene una idea clara de cuál puede ser el viaje que va a hacer, solo sabe que quiere hacerlo, que quiere tener una experiencia no sé, en África, por un safari, y va a este sitio para que le solucionen el problema. O incluso la operación, exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay una amiga mía, una mujer extraordinaria, se llama Alice Febo. Alice tiene un tour operador que se llama Focus on Woman y ella lo que tiene es un servicio que está especializado en un determinado paquete de viajes organizado para mujeres, que no es el típico paquete vacacional, sino que incluye otro tipo de cosas. Y Alice está obteniendo unos resultados muy buenos, incluso durante la crisis, que es una cosa también muy interesante. Y lo mismo lo vemos en el sector hotelero. Por ejemplo, esos otros hoteles que han conseguido desarrollar una identidad muy fuerte, con una imagen de marca muy fuerte. Y la fortuna es que tenemos muchos de esos ejemplos, por ejemplo, en Andalucía, en Sevilla, en Málaga, en Jaén, en Granada tenemos ejemplos de estos hoteles. Pues esos hoteles están funcionando. Obviamente, a corto, vemos que sufren simplemente por la restricción de la demanda, que en estos momentos hay, consecuencia de los momentos que estamos viviendo, pero aún así yo veo que estas empresas tienen visos de prosperar. Esto es lo tradicional, pero es que para nuestra industria, la industria turística, se abren nuevos frentes. Se abre, por ejemplo, lo que es todos los retos tecnológicos, o sea, lo que significa el análisis de datos, la inteligencia artificial, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la comercialización, lo que tiene que ver con el marketing, o sea, el tema del papel como soporte de marketing, lo que vemos en catálogos, etcétera, etcétera, pues tiene su importancia, pero vemos que a esta importancia se le añade la importancia de otros medios. Por ejemplo, redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook o los nuevos modelos que puedan sacar, YouTube, etcétera, etcétera. Y no solo eso, que no estoy solo volcando contenidos, sino que del vuelque de estos contenidos yo estoy obteniendo información sobre cuál es mi cliente potencial. O sea, que la estrategia ya no es más este outbound de marketing. Esto es que yo lanzo un mensaje de marketing, sino que lo que hago es crear una serie de mecanismos que incorporo a mi cliente a mi producto. O sea, quiere decir que mi producto está tan bien segmentado que las personas que están interesadas naturalmente vienen a mí. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, tú conoces el éxito que tiene determinados productos sevillanos, como por ejemplo el flamenco, para un nicho de mercado muy específico que puede ser el nicho asiático. Por ejemplo, en países como Japón o en países como China, y dentro del interés que estas personas pueden tener en su experiencia en tu ciudad, en la fantástica Sevilla, se incluye, por ejemplo, tener la posibilidad de visitar o bien el Museo del Flamenco, o bien un tablao, o bien simplemente empaparse de esta cultura tan nuestra, tan española y tan atractiva para estos otros mercados. Entonces, como ves, hay muchísimos aspectos desde el punto de vista de lo que es el nicho. Y a esto se añade el último elemento. O sea, por un lado está la motivación desde el punto de vista personal. En segundo lugar, lo que acabo de mencionar de cuáles son las oportunidades, que hay muchísimas. Y el tercero está el tercer elemento que yo creo que es muy importante que todo el mundo lo sepa, y es que emprender no es fácil. Emprender no es fácil. Emprender requiere trabajo, requiere dedicación, requiere una serie de sacrificios que no se pueden eludir. Entonces,
Yo creo que es muy importante mencionar esto, porque ahora mismo hay como una especie de culto al emprendedor. O sea, por ejemplo, antes los políticos besaban niños, ahora a los políticos le da por besar empresarios. Y si es un empresario que se deja barba, se pone gafas, estas cosas, pues muchísimo mejor. Todos son startups y todos son emprendedores. Pero no, emprender no es fácil. Emprender no es fácil. Emprender requiere, en primer lugar, tener las cosas muy claras. En segundo lugar, tener una personalidad que es capaz de adaptarse, flexibilidad, tener sinergia, o mejor dicho, generar empatía con las personas que están colaborando con nosotros, ser capaz de modificar las ideas según estas ideas encuentren límites. Y luego, otra cosa es, vamos a ser muy claros, o sea, el interés de emprender es doble. Por un lado, estoy creando, que es algo que está muy bien. Y la segunda cosa es que tengo un beneficio, estoy teniendo un beneficio. Bueno, pues el beneficio se lo merece, en primer lugar, quien trabaja más que alguien y quien asume más que alguien, quien asume más riesgo que alguien. Esto es el por qué tenemos un beneficio. Entonces, si las personas no están dispuestas a asumir riesgos y no están dispuestas a trabajar más que nadie, entonces no se merecen ese beneficio. ¿De acuerdo? Y esto yo creo que es otra cosa. Lo que estoy diciendo es totalmente políticamente incorrecto. Y es que también aquí vamos a ver un cambio en el sector turístico. Va a haber un cambio entre los que son emprendedores, los que son verdaderamente personas que están creando empresa, y los que son empresarios o comerciantes. Personas que eluden el riesgo y, sin embargo, quieren tener el beneficio. Desgraciadamente, yo creo, para este segundo grupo de personas, considerando lo que viene de Asia y considerando lo que viene de Estados Unidos, son personas que tienen los días contados. Y esto es muy políticamente incorrecto y obviamente espero que esto pueda generar debate, para lo cual estoy dispuesto a responder la pregunta que cualquiera de los oyentes o televidentes o espectadores tenga. Estupendo. Me parece fantástico la exposición. Ahora, yo quiero ponerte en situación que si tú fueses un hotelero, ¿qué es lo que harías? Bueno, en primer lugar, el hotelero tiene que pensar que lo más importante que tiene dentro del hotel son los assets. Perdóname que ahora mismo no me viene la palabra en español, no soy pedante, simplemente que no me viene. Son los bienes, los elementos de riqueza de la empresa. ¿De acuerdo? Esto es el personal, esta es la infraestructura que tiene. Un hotelero ya no vende solo habitaciones o no alquila habitaciones por noches. Esto no hace un hotelero. Un hotelero lo que gestiona es un espacio y gestiona este espacio gracias a tener un determinado equipo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo banal. Tenemos un restaurante. El restaurante no hace beneficio por la venta de una sopa o de una ensalada. El restaurante hace beneficio por la venta de una botella de vino que puede añadirle un plus al precio superior al plus del precio que le puedo meter por la comida al comensal. Pues lo mismo tiene un hotel. Un hotel tiene una habitación y a esta habitación se le añaden otro tipo de servicios. Por ejemplo, si es un hotel destinado a ejecutivos, hay una serie de servicios anexos al mero hecho de dormir en el hotel. Por ejemplo, tengo posibilidad de trabajar, tengo posibilidad de reunirme, tengo la posibilidad de acceder a Internet a través de una Wi-Fi, etcétera, etcétera. Tengo personal cualificado que me está ayudando en todos los problemas que tengo, etcétera, etcétera. Otra cosa es el nivel de cualificación del personal. El nivel de cualificación del personal, vemos que ahora mismo los hoteles tienen bastantes problemas porque a lo mejor algunos de estos hoteles carecen de los recursos para poder invertir en personal, pero es que vemos que esto es muy importante. No es solo el personal que está en recepción, pero, por ejemplo, para el tema de las ventas, pues yo tengo que mejorar mi sistema de ventas. O sea, para mejorar mi sistema de ventas tengo que tener abiertas varios canales de ventas, varios canales de comercialización. Entonces, yo estoy vendiendo directamente a través de mi página de Internet, yo estoy vendiendo a través de una plataforma como pueda ser Booking o similar, yo estoy vendiendo a través de Tour Operación o estoy vendiendo a una persona que se acerca al hotel porque en ese momento quiere tener la habitación.
tiene también que ser flexible en lo que es el producto. O sea, por ejemplo, una de las cosas que se ha visto es productos que hace 10 años eran productos marginales, que era, por ejemplo, el alquiler por horas, por ejemplo, en mitad del día, pues ahora mismo estamos viendo, en el caso concreto de Alemania, que hay determinados hoteles, por ejemplo, la cadena Accor lo está haciendo en Alemania, que lo que están haciendo es las habitaciones se alquilan durante el día a personas que necesitan este espacio para trabajar. O sea, por ejemplo, una de las cosas que estamos forzados con el COVID-19 es que tenemos que trabajar desde casa, pero es que hay personas que no tienen esta casa para hacerlo, por las razones que sean. Entonces, se ve que el hotel se desarrolla ahora mismo con un nuevo espacio para poder trabajar. Lo dicho, yo no estoy diciendo que estos ejemplos sean los ejemplos que funcionen. Lo que estoy diciendo es que hoy por hoy no podemos decir lo que no funciona. Hoy por hoy hay que probar si funciona o no funciona. Y de acuerdo a los datos que tenemos, podemos resolver soluciones. Pero, ¿qué es lo que recomiendo al hotel? Y volviendo a lo que es lo primero de tu pregunta. Perdóname que sabes que me enrollo como las persianas. No, muy bien. Lo más importante que tienen es el personal. El personal tiene que estar motivado, el personal tiene que estar bien formado y el personal tiene que estar disponible a ofrecer el mejor servicio porque es lo que el cliente se merece. Ahora mismo el cliente va a ser súper exigente. ¿De acuerdo? Lo que veo también es que el hotel es un hotel competitivo, no es un hotel competitivo porque los precios de la oferta son bajos. No. O sea, ahora mismo en Europa, en España, en Sevilla, los hoteles tienen unos precios bastante ajustados. El problema está en que ahora mismo no tenemos demanda, pero en el momento que esa demanda se active, esa demanda va a activarse y no le va a importar pagar un poco más por tener un mejor servicio. Y esto lo ves tú perfectamente cuando ves los listados de los nuevos hoteles que se están construyendo. Esos hoteles que se están construyendo o bien tienen el concepto de hotel de ciudad, hotel urbano, que tienen una serie de servicios, o bien son de categorías superiores, 4 estrellas, 5 estrellas. Con lo cual, ves que ese pequeño hotel de 3 estrellas, etcétera, poco a poco va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque el hotel, ahora mismo, considerando la competencia que podemos tener, por ejemplo, con Airbnb, etcétera, etcétera, tiene que enfocar en un servicio que no está basado en la reducción de precios, está basado en la mejora de la calidad. Y eso yo creo que es extremadamente importante. Y eso significa que ese hotel necesita una estrategia. Ese hotel necesita saber que aunque el presente está presionando, esto es, obviamente yo tengo que vender habitaciones hoy, pero que esta presión del día a día no tiene que evitar que intentemos pensar en el futuro. Por ejemplo, estos datos de Booking.com, ¿cuántas personas realmente los datos que Booking.com nos da cuando contratamos con Booking el alquiler de nuestras habitaciones, o mejor dicho, la comercialización de nuestras habitaciones, cuántas de estas personas utilizan realmente los datos que Booking está ofreciendo para segmentar la clientela? Por ejemplo, ¿cuántas de estas personas utilizan en qué momento un cliente se informa de mi hotel? De lunes a viernes, si lo hace un martes, un miércoles, etcétera, etcétera. ¿A qué hora lo hace? ¿Cuáles son las fotografías que está mirando? ¿Cuántos son los servicios que están solicitando cuando hace la búsqueda, etcétera, etcétera? Si todo esto luego lo repercute en el diseño de la página, etcétera, etcétera. Y esos son, yo creo que los elementos que pueden ser interesantes para hoteles. Y ahí podríamos seguir. O sea, tengo aquí para hablar mucho, pero no quiero monopolizar el tiempo y quizás es más entretenido que hacemos una conversación más, vamos muy bien, más extendida. Ya, mira, he anotado incluso varias cosas, pero claro, no nos podemos dejar atrás preguntarte si tú fueses una agencia de viaje, ¿qué harías? Y que tú has estado precisamente algún que otro tiempo en esa actividad, ¿no? Bueno, el tema de agencias de viajes ha habido determinadas soluciones que a nivel político, yo creo que ha sido un problema que ha habido el tema de las agencias de viajes, es que las agencias de viajes no han sabido o no han podido o no les han dejado o no han dejado a las agencias de viaje organizarse de tal manera que pudiesen ayudar a los políticos, ayudar a entender cuáles son las necesidades de las agencias de viajes
no han podido hacer la presión que a lo mejor otras instancias, por ejemplo, las compañías aéreas o otros agentes del sector turístico sí han podido hacer. Entonces, eso significa que las agencias de viaje han sufrido determinadas decisiones. Por ejemplo, el tema de seguros, el tema de la responsabilidad por cancelación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de situaciones ha colocado en una situación de debilidad a las agencias de viajes. Si a esto se le añade pues la entrada en el mercado, por ejemplo, de las agencias online, como Booking.com, etcétera, etcétera, pues lo vemos todavía más complicado. Si luego le añadimos, por ejemplo, el aumento de los costes fijos, por ejemplo, lo que es el alquiler de espacios, el tema de los costes laborales, por ejemplo, en España con el tema de determinados políticas en cuanto a cuál deben ser los sueldos, etcétera, etcétera. O sea, esto coloca a las agencias de viajes en una situación bastante precaria. Como consecuencia, lo que vamos a ver es una transformación. Vamos a ver, por un lado, la destrucción que hacía antes referencia. Va a haber en las agencias de viajes de tipo tradicional, poco a poco van a ir desapareciendo, y esto creo que es conocido. Cuando vemos, por ejemplo, la edad media de los propietarios de agencias de viajes, vemos cómo paulatinamente la edad media de estos agentes de viajes se va incrementando. Con lo cual, cuando estas personas lleguen a la edad de jubilación, tristemente, posiblemente no habrá nadie que se haga cargo de la agencia de viajes que ellos tenían. Pero a la vez estamos viendo otro nuevo fenómeno, y esto es una agencia de viajes que está tremendamente especializada en sectores específicos. Por ejemplo, antes he mencionado, por ejemplo, viajes de lujo, etcétera, etcétera, pero puede haber otra cosa. Por ejemplo, ahora mismo, uno de los principales motores del sector turístico es todo lo que tiene que ver con la combinación de viajes de negocios y ocio, el leisure, ¿no? Y hay muchas empresas que necesitan los servicios de una agencia de viajes, por ejemplo, para contratar viajes que se puedan hacer al extranjero, la organización y reserva de hoteles, transfer, etcétera, etcétera. Obviamente, en principio, potencialmente estas empresas se podrían dedicar a hacerlo ellas solas, pero lo más normal es que estas empresas lo que hagan es que contraten los servicios de una agencia de viajes para la organización de estos servicios que son esenciales, o mejor dicho, de estas actividades que son esenciales para el día a día de las empresas. Entonces, en cuanto se reactive de nuevo este mercado, aunque pueda haber una reducción por la opción del trabajo desde casa y por estas entrevistas que tenemos por Zoom, pero aún así se va a mantener todavía un tráfico importante en cuanto a viajes de negocios. Y hay muchas empresas que ya están interesadas. Por ejemplo, si lo veo en cuanto a contratación pública, voy a ponerme con una empresa pública, dentro de los contratos públicos que se desarrollan cada año está, por ejemplo, los contratos de servicio de agencia de viajes. Por ejemplo, la ciudad de Sevilla tiene que contratar los servicios de una agencia de viajes en el caso de que Sevilla quiera hacer un viaje a promocionar el sector turístico sevillano, digamos, en Shanghái o en Berlín o en Londres. Entonces, que normalmente un trabajador del Ayuntamiento de Sevilla no se encarga de hacer todas las reservas, sino que se piensa que una determinada agencia de viajes puede hacerlo. Y eso son, lo que me refería, agencias de viajes muy, muy especializadas. Por ejemplo, cuando veo el precio de los billetes, tú lo sabes mejor que yo, los billetes de avión, yo puedo comparar precios, hay bastantes plataformas, lo puedo hacer también por Google Flights, por los vuelos de Google Vuelos, pero luego lo puedo hacer a través de agencias especializadas que utilizan estos intríngulis legales que existen, por ejemplo, cuáles son los segmentos, cuáles son los impuestos que tengo que pagar por segmento, etcétera, etcétera, para obtener reducciones todavía mayores en el coste de los precios de los billetes de avión. O, por ejemplo, en agencias turísticas que se especializan, por ejemplo, en billetes de avión de clase ejecutivo o de primera clase. Y estos son personas que tienen un conocimiento muy, muy específico que aprovechan estas imperfecciones de información en el sistema para ofrecer un servicio del cual tienen un beneficio económico. Y no sé, siento de nuevo haberme enrollado, pero es un tema muy, muy interesante.
Todo lo contrario. Bueno, pues no me puedo marchar de aquí sin hacerte otra pregunta. Que es, Yo estoy disponible, o sea, lo que tú quieras. Yo lo que no quiero es aburrir. bueno, no, de ninguna manera. Un destino, si tú fueses un destino turístico de sol y playa, ¿qué harías? Y si fueses otro también de destino turístico de urbano, eh, ¿qué fórmulas tienes tú para esto? Mm. Bueno, en este caso, la pregunta clave, y sabes que esto es una palabra que hemos escuchado nosotros ya desde hace bastante tiempo, es la palabra segmentación. El problema de la segmentación es que mucha gente no lo sabe. O sea, es como utilizamos palabras ya casi por inercia. Y hay que pararse a pensar en lo que significan estas palabras y cuando ya comprendemos lo que es el significado de la palabra, lo que tenemos que hacer es intentar aplicar el concepto que esta palabra define. ¿De acuerdo? ¿Qué es la segmentación? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estoy viendo, en el caso concreto, por ejemplo, si yo comparo dos destinos de playa, digamos un destino en Turquía y un destino en España. Vemos que el producto tradicional, este producto que tanta importancia tuvo en el pasado para España, para un pasado muy reciente, que es ese turismo de masas, por ejemplo, en las Islas Baleares, en Andalucía, en la Costa Blanca, etcétera, etcétera, lo que vemos es que hay un interés, tanto por parte de la oferta como por parte de la demanda, en modificar ese turismo de masas. O sea, por ejemplo, desde el punto de vista de la oferta, pues, por ejemplo, estas personas que hacen vacaciones de muy bajo coste en Mallorca, sabes que hay externalidades, o sea, el consumo de alcohol, las peleas, el ruido, etcétera, etcétera, que al final tienen un impacto en lo que es el atractivo del destino turístico, haciendo que lo que puedan ser clientes potenciales con quizás un nivel de renta superior se inhiben y no van a este destino turístico simplemente porque no quieren sufrirlo. Esto significa que esta lucha que había de precios, que era lo que habíamos visto hasta tiempos bastante recientes, que era, por ejemplo, de repente se cerraba un destino en Egipto, entonces de este cierre de destino en Egipto vivía el auge que había tenido el destino español. Bueno, pues esto vemos que se empieza a modificar. Se empieza a modificar porque los hoteles que ofrecían este tipo de servicios ya no pueden mantenerlo, porque la política de costes les obliga a reducir personal, etcétera, etcétera, con lo cual no pueden ofrecer unos servicios de calidad que realmente sean beneficiosos, porque al final no pueden justificar realmente los precios altos. Significa que va a haber una desaparición de esta parte, desde mi punto de vista, y es mi opinión, ¿vale? Seguramente habrá otras personas que tengan una opinión distinta. No va a pasar el año que viene, no va a pasar en 2 años, pero paulatinamente, seguramente en 15 años, el destino de playa tradicional con estas torres, con una piscina y donde estamos todo el día, eso seguramente lo veremos menos. ¿De acuerdo? Hay dos aspectos, la sostenibilidad, el impacto ecológico que esto pueda tener. Entonces, lo que vemos es la integración de nuevos elementos en lo que cuando yo voy de vacaciones al lugar de Service Playa, es porque yo estoy teniendo una vivencia, estoy pensando en el mejor tiempo del año, que son mis vacaciones. Y el mejor tiempo del año, nuestros padres quizás lo definían porque estaban en un sitio que tenía piscina, los niños estaban entretenidos y ellos estaban ya disfrutando del sol porque normalmente no tenían la oportunidad. Pero ahora las nuevas generaciones son totalmente distintas. Las nuevas generaciones son totalmente distintas. Tienen, en primer lugar, el concepto de ocio se ha alargado. O sea, por ejemplo, tú compara, y aquí voy a decir también una cosa totalmente políticamente correcta, compara un hombre o una mujer de 30 años de hace 30 años con un hombre y una mujer de 30 años ahora. O sea, ¿cómo viven? Hace 30 años eran padres de familia, madres de familia o lo que sea, sin entrar en evaluar, porque en este caso a mí me es indiferente. Pero ahora ves que es una cosa totalmente diferente. O sea, ves gente que su modelo de ocio es el mismo modelo de ocio que tenían cuando tenían 25 años o cuando tenían 20. No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Eso cuando van a un destino están esperando pues ese modelo de ocio u otras cosas. Por ejemplo, vemos destinos que son muy curiosos. Por ejemplo, que a mí me interesan. Sabes que por Andalucía, en el caso concreto, tengo predilección por varios sitios. Sevilla es uno, que lo sabes perfectamente, pero Sevilla no es sol y playa, aunque tenga el mar cerca,
pero no es vuestro mar. Sí. Que no se me quejen los gaditanos ni se me quejen los onubenses. Pero, por ejemplo, tengo Málaga. Málaga ves, por ejemplo, cómo ha evolucionado la ciudad de Málaga. Y vemos, por ejemplo, que la ciudad de Málaga, que es un destino de sol y playa, sin embargo, tienes, o bien en la ciudad o bien en su entorno, también es una ciudad que ofrece gastronomía, igual que Sevilla lo ofrece. Es una ciudad que ofrece ocio de calidad. Por ejemplo, Málaga es la ciudad española con más museos por habitante. Que tenemos el Museo Ruso de San Petersburgo, tenemos Caso. el Picasso, tenemos el Thyssen y este francés se me ha olvidado, que es también de arte contemporáneo, perdón, el Pompidou, de arte contemporáneo. Tenemos el Museo de la Música, etcétera, etcétera, que hay museos a punta pala. Luego tienes el tema de conciertos. Tienes, por ejemplo, los nuevos espacios para musicales, etcétera, etcétera. Lo mismo se está haciendo en Sevilla. En Sevilla tienes nuevos espacios que se están desarrollando. Y ves, por ejemplo, la oferta gastronómica que tiene Sevilla, que la hemos disfrutado juntos, pasearnos por Sevilla y tomarnos unas espinacas con garbanzos. Pero sabes que ahora mismo Sevilla, que las espinacas con garbanzos son inevitables, pero aún así hay otros sitios donde puedes tomar otras cosas. Correcto. O sea, posiblemente, por ejemplo, también el mejor helado de turrón que me he tomado yo nunca en mi vida, me lo he tomado en Sevilla. ¿De acuerdo? Y hay muchísimas otras cosas. Por ejemplo, compras. O sea, una persona de Alemania, o sea, yo, por ejemplo, yo vivo en el este de Alemania, vivo en Dresden, una ciudad fantástica, pero uno de los problemas que tengo yo en Alemania es, por ejemplo, comprarme ropa. Entonces, yo cuando voy de vacaciones a algún sitio, cuando viajo, yo compro ropa. ¿Por qué? Porque aquí no la encuentro. Y luego porque es parte del hecho de estar de vacaciones, que es hacer cosas que normalmente no haces. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo he disfrutado muchísimo, sabes tú, o sea, estando en Sevilla, de repente ves la oferta de compras que hay. O sea, por ejemplo, de ropa para hombre, que es una maravilla. Y comparas con otras ciudades, esto es una cosa increíble. Y así puedo seguir. O sea, no quiero frivolizar. Pero a lo que quiero incidir es que esa segmentación a la que hacía referencia en un principio no es una segmentación desde el punto de vista de oferta. No es decir, yo soy segmento sol y playa o soy segmento golf. No, esa no es la segmentación. La segmentación que me interesa es la segmentación de demanda, es saber a qué cliente estoy vendiendo yo. O sea, y esto es no qué cliente me puede venir. No. La pregunta del millón es ¿qué cliente quiero tener? Y en el momento que sé qué cliente quiero tener, entonces lo que hago es desarrollar las plataformas para atraer a ese cliente. Y esto es una cosa muy, muy interesante. Y esto sí lo ves. O sea, y hay determinados destinos que ya están haciendo esta labor. Destinos tradicionales de sol y playa que, sin embargo, ves que están incorporando esta labor. Por ejemplo, lo ves en los destinos asiáticos, por ejemplo, en Tailandia o en este entorno. Sol y playa son espectaculares, pero aún así no se conforman solo con disfrutar del sol y la playa, sino, por ejemplo, te puedes encontrar un resort donde, por ejemplo, ofrecen servicios como spa o, por ejemplo, servicios en los cuales una persona puede tener un retiro de tipo incluso espiritual, 4 semanas, donde intenta alejarse del estrés cotidiano de su lugar de origen. Y estas personas son personas que no están viendo el precio de lo que están pagando. Y a fin de cuentas, quizás es más interesante para este tipo de destinos enfocar a este cliente que está dispuesto a pagar más por este servicio específico para él, que no enfocar a cualquier cliente que paga algo. ¿De acuerdo? Y eso sí creo yo que puede ser interesante. Y en España, el problema que tenemos es que el cambio va a ser doloroso. ¿Por qué? Porque el sol y playa, todavía hay muchísimas empresas que se han hecho muy fuertes con el modelo antiguo, con lo cual hay una inercia y, ¿por qué no?, también hay una resistencia por parte de determinadas personas o determinadas instituciones que consideran que debe continuarse con ese modelo. Cuando yo creo que lo que hemos aprendido de esta situación, del COVID, es que
en primer lugar, todo puede cambiar y lo que es importante es que todos somos capaces de cambiar. ¿Quién iba a pensar que podíamos trabajar desde casa? Y somos capaces de trabajar desde casa. ¿Quién iba a pensar que íbamos a ser capaces de adaptarnos a trabajar desde casa tan rápido? Pues somos capaces de trabajar desde casa tan rápido. Pues lo mismo va a pasar en el futuro. Va a ser muy dinámico el futuro próximo. Como español me duele porque sé que nos va a costar un poco más que al resto, no en general. O sea, a nivel particular va a haber personas que van a funcionar muy bien en España, pero vamos a ver que hay otros grupos que no van a funcionar tan bien. ¿De acuerdo? El problema que tenemos en España es que existe una estructura muy fuerte. En otros países esa estructura no existe, con lo cual crear una nueva estructura no tiene tanto coste. En España tenemos que crear una nueva estructura y a la vez irnos deshaciéndonos poco a poco de la estructura que habíamos heredado. Pero bueno. Bueno, hemos tenido la mala suerte, como estamos en directo, pues que nos atraviese el cielo de Sevilla. Ya sabes tú cómo es el cielo nuestro, tan azul, tan impresionante, esta luz que te deja ciego, que es la luz de Sevilla. Pues ha pasado un helicóptero, no podemos evitarlo, como es en directo, ya sabes. Yo encantado. Sí, me he quedado con la especialización. Eso es lo que estamos persiguiendo siempre realmente, especializarse, ser original, y sobre todo me ha gustado también muchísimo en el tema de que no es fácil ser emprendedor. Esto son fórmulas para entender que lo que trabajo te cuesta es lo que se valora. Esto es más antiguo que el hilo negro, ¿sabes? Y es que así es, ¿no? Por lo tanto, creo que es lo que tú has dicho, la adaptación. Nos adaptamos rápido, o sea, siempre tenemos un poco de miedo, tú sabes, a lo desconocido. El ser humano es así, pero hasta que no se ve dentro del asunto, no reaccionamos. Yo no sé, no me va a tocar, no soy yo, va a ser el otro, etcétera, etcétera. Sí es verdad que yo, como me conoces, soy bastante optimista también, estaré desinformado y sí creo que esto lo hacemos. Mira, no hace mucho me llamaron desde China un tour operador bastante de luxury, de premium, y entonces me decía, mire usted, ¿qué puedo hacer yo en su ciudad con los clientes míos? Nuestros clientes no son unos clientes normales, son con poder adquisitivo importante y digo, dígame algún ejemplo. Dice, pues mire, se me ocurre, esas haciendas, esos cortijos que ustedes tienen, mis clientes podrían cenar o almorzar o desayunar con el propietario, por ejemplo, que nos enseñara aquel lugar. Mis clientes podrían comer con un torero o una torera. Ese tipo de acciones así que la gente, lo que has comentado, hay que buscarlos. Esto es lo que yo quiero traer aquí. Sí, es verdad que esto tampoco es políticamente interesante decirlo, porque como tú bien sabes, este tipo de personas que viajan son con un poder adquisitivo importante. Y es así, realmente los chinos que vienen, pues dada la distancia y todo lo que sabemos que ocurre, pues tienen un poder adquisitivo importante, ¿no? Y bueno, y ahora para finalizar, cuéntame lo que tú quieras. Bueno, pues en primer lugar, simplemente un par de comentarios sobre lo que acabas de decir. Lo que has dicho del poder adquisitivo, etcétera, etcétera. O sea, uno de los objetivos, que también lo sabes, de la Organización Mundial del Turismo para el desarrollo del turismo futuro es la sostenibilidad. Sostenibilidad no es solo un tema ecológico, que lo es, que hay que mantener un determinado espacio, pero también tiene un componente de tipo económico. Quiero decir que tengo que tener unas estructuras que me permite un nivel de vida adecuado para las personas que viven en este espacio
y también un punto de vista de tipo cultural, social. Esto es que hay una forma de vivir que quiero mantener, que quiero tener, salvaguardar. De tal manera, al final, si no hay incentivos, esto no se mantiene. O sea, una cosa que a mí me llama la atención, por ejemplo, tienes el pueblo del Rocío, precioso, pero el Rocío existe precioso e inmaculado porque tiene una función. Si no tuviese esa función, el Rocío no sería tan precioso e inmaculado. Tendría otra forma. Entonces, que es... aquí hay siempre que hacer un equilibrio entre muchísimas cosas y obviamente ninguna de las partes puede estar satisfecha. Yo creo que una de las cosas también que hemos aprendido de esta experiencia del 2020 es que nos necesitamos. O sea, todo el mundo necesita del otro. Porque para ser más inteligente necesitamos la corrección del amigo. O sea, que yo puedo discutir contigo, Manuel, y tú me dices, Antonio, que se te está yendo la pinza. Perdóname por el casticismo, pero es así, no sigas por ahí. Y yo sé que tienes razón, y gracias a ti pues puedo pensar mejor la próxima vez. Entonces, en este caso, este apartado. Y luego lo que hemos mencionado dentro es de la especialización, que también es una cosa interesante. Y vuelvo a repetir una frase que he dicho al principio. Y es que las opiniones no tienen importancia, ni siquiera la mía ahora mismo, lo que estoy diciendo. Sé que me estoy echando piedras al tejado, pero que lo importante son los datos. Lo único que tengo que tener capacidad para interpretar los datos correctamente. Por ejemplo, cuando hablo de segmentación, yo, por ejemplo, utilizo los métodos que estamos utilizando, y no es promoción, aquí cada uno que haga lo que quiera. Es, por ejemplo, el tema del neuromarketing. Neuromarketing, a través de técnicas de neuromarketing, con un robot que tenemos desarrollado, yo sé, por ejemplo, cuando una persona se mete en redes sociales y quiere ver las fotos que hay en Sevilla, cuáles son los contenidos dentro de Sevilla, de la oferta turística de Sevilla, que esta persona está mirando más. Y en qué manera estos productos están presentados. Si están con gente o están sin gente. ¿Son productos gastronómicos o es, por ejemplo, lugares de interés? Todo esto lo sé. ¿De acuerdo? Sé además quién es esta persona. Sé quién es esta persona porque sé la edad de esta persona, el sexo de esta persona, sé con qué frecuencia esta persona visita Internet, sé el lugar geográfico donde esta persona, desde el cual esta persona consulta Internet gracias al IP, etcétera, etcétera. O sea, estos son los datos que yo necesito. Estos datos son conocidos, lo sabes tú mejor que yo, la gente habla de Big Data, pero no se trata de Big Data, no es tener muchos datos, es tener datos que sean buenos. No es Big Data, es Smart Data. Por ejemplo, nuestras madres preparaban el puchero de sopa y el puchero de sopa eran 5 litros, ¿vale? Y de repente nosotros decíamos, oye mamá, que va a venir a comer un amigo. Pues nada, el amigo se juntaban 2 o 3 y eran 4 al final, con lo cual mi madre tenía que añadir a lo mejor 2 litros más de sopas, ¿de acuerdo? Antes había probado la sopa utilizando una cuchara. En los 4 litros de sopa había probado ¿tiene sal o no tiene sal? Con una cuchara. Y ahora prepara 6 litros de sopa o 8 litros de sopa. La pregunta es, ¿necesito una cuchara más grande para saber si tiene más sal o no? No. Lo que necesito saber es tener la cuchara adecuada y tener el nivel de conocimiento suficiente para poder interpretar las sensaciones de la lengua para decir, ¿necesito más sal o no? Por lo mismo son con estos datos. O sea, ves aquí en la misma empresa, es muy divertido, que están vendiendo el tema del Big Data, Big Data, Big Data, o del blockchain, 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 que es fantástico. Yo creo totalmente en esto, y lo sabes tú, tecnológicamente. A mí me gustan todas esas pijadas un montón. Y aún a pesar de eso, ves que la gente no sabe utilizarlo. Entonces, yo lo que necesito como cliente es ver cuáles son, qué es lo que puedo aprender de esto y en qué manera yo puedo mejorar mi producto con los datos que estoy obteniendo de esto. Y esto sí creo que es importante. Y luego porque, ¿qué es el problema que tenemos ahora de la crisis? Nos hemos enfrentado a nuevas preguntas. Y el problema que es que con estas nuevas preguntas intentamos o pensamos que las respuestas que habíamos dado antes funcionan y no. Estas nuevas preguntas necesitan respuestas totalmente diferentes. Eso significa que la experiencia acumulada que determinadas personas tienen o tengan en el momento actual tiene importancia, pero no es una importancia vital, sino que tiene que corregirse con datos, con otras fuentes de información que me permitan a mí, desde el punto de vista de estratega, desde el punto de vista de la dirección estratégica
de un destino, de una agencia de viajes, de un hotel, etcétera, etcétera, me permiten a mí tomar la mejor decisión. Porque toda la decisión que teme hacia el futuro incluye una perspectiva de tal manera que indica un determinado nivel de riesgo. Entonces, yo creo que esto es muy importante, nos tenemos que familiarizar con esto. Y ya para acabar, y ya lo te dejo porque es que es... Está muy bien, está muy bien. Pero, por ejemplo, realmente no quiero terminar sin decir lo siguiente. O sea, que es que el sector turístico, en primer lugar, es un sector precioso. Porque es un sector que está basado en la experiencia, en una de las mejores experiencias que podemos tener como individuos, que es el conocer gente, conocer espacios, conocer nuevas culturas. Es algo precioso. Esto va a continuar porque es una necesidad. Es una necesidad de cada persona el relacionarse con otras personas. Eso significa que, aun que en estos momentos estamos viendo la situación quizás con las gafas oscurecidas del presente, eso no significa que en el futuro vaya a ser así. Todo lo contrario. Yo creo que en estos momentos vamos a tener una criba, pero que más pronto que tarde, quizás a mediados del año que viene, empecemos ya a ver los visos de lo que pueda ser, como se suele decir ahora tan pedantemente, la nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad, o mejor dicho, lo que va a ser la industria turística futura, vamos a ver que va a haber nuevos modelos de negocio y estos nuevos modelos de negocio van a ofrecer los mismos o quizá mayores posibilidades de beneficio para las personas que están trabajando en el sector. Bueno, una cosa, Antonio, ya para terminar, de verdad. Si alguien se interesa por esos datos que tú nos has expuesto, ¿dónde podrían conseguirlo? ¿Pueden contactarte directamente? ¿Pueden entrar en algún lugar? Bueno, esa es una buena pregunta. Los datos normalmente, yo soy fan de datos de fuente primaria. O sea, estos datos están disponibles en el sector. Tienes, por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo tiene buenos datos estadísticos, Eurostat tiene buenos datos estadísticos. Gracias a Turespaña y a la cooperación que Turespaña tiene, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Estadística, también tenemos buenos resultados. Hay, sin embargo, otros datos que son más complicados. Por ejemplo, el cruce entre tarjetas de crédito, que nos dice el hábito de consumo de personas, y luego el lugar donde una persona está. Esto normalmente incluiría, digamos, una relación contractual con empresas como, por ejemplo, Telefónica, Vodafone o otras empresas del sector de la telefonía o empresas del sector bancario, que no sé si puedo decirlo, por ejemplo, la Caixa, Santander, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, son empresas que están ofreciendo este tipo de servicios. Y luego, obviamente, las empresas de consultoría tradicionales, aunque aquí hay que hacer un poco de criba, porque no todas las empresas de consultoría que son buenas en la consultoría de empresas son buenas también en la consultoría de empresas turísticas. Aquí también hay que hacer una criba. O sea, y aquí, pero en cualquier caso sí hay bastantes datos que se pueden utilizar. Y luego, universidades. Las universidades están haciendo muchísimo. Hay, en primer lugar, la Universidad de Sevilla. No solo Sevilla, sino, por ejemplo, también conoces EUSA, para hablar de dos instituciones que están en Sevilla, pues tienen un programa de turismo y los profesores de turismo y también de otras disciplinas, como por ejemplo de económicas, están siendo muy productivos. También en Andalucía tenemos la Universidad de Málaga, con el decano de la Facultad de la Universidad de Málaga, Antonio Guevara, que está haciendo un trabajo extraordinario a la hora de los datos. O sea, de hecho, por ejemplo, que es una cosa interesante, o sea, Antonio Guevara, la formación que tiene, bueno, es economista informático. O sea, que es que no es una persona que dice, viene del turismo. No, no, no. Es una persona que ha llegado al turismo porque era necesaria. Correcto. Y luego tienes, por ejemplo, en sector, en empresa privada, tienes empresas que están haciendo muchísimo. Por ejemplo, una empresa que yo aprovecho para saludar, si en el caso de que hay alguna persona que ambos conozcamos que está aquí, por ejemplo, tenemos Meliá,
Melián como cadena hotelera, como gran cadena hotelera, está haciendo mucho. Vinci también está haciendo mucho. Es que en España eso también es una cosa interesante. Tenemos muy buenas cadenas hoteleras. Por ejemplo, incluso ya cambiando de zonas, es que no quiero dejarme ninguna fuera, pero toda España tenemos muy buenas cadenas hoteleras, que seguramente me estoy dejando, por favor que no se me ofenda a nadie, simplemente se debe al fallo de memoria que la edad que provoca, pero que en este caso yo creo que sí estamos dando buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, porque cuando, es una cosa también que hay que decir, y por favor que no suene arrogante, pero que nos quitemos ya de en medio la idea de que las cosas fuera se hacen mejor. O sea, los españoles a nivel profesional no tenemos nada que envidiar a los ciudadanos de otros países. O sea, la inteligencia no conoce de pasaportes. Eso llevamos 30 años diciéndolo y caemos siempre en ese error. Bueno, pues Antonio, me ha encantado tu charla, muy instructiva. Yo supongo que alguien aprenderá, por supuestísimo. Yo con que aprendan el 0,25%, para mí yo me sentiría a gusto con ello, ¿no? Ya sabes cómo es toda esta historia y te agradezco muchísimo. Desde Sevilla con otro avión que nos está atravesando, no sé si lo estás oyendo, fíjate. Eso es bueno, eso es bueno. Eso te iba a decir, parece que no hay actividad, pero parece que han venido, hoy han cogido todo el rumbo, por aquí nunca pasa un avión, pero fíjate qué casualidad, ¿no? Así que te deseo lo mejor para ti, para tus niños, para toda tu familia y oye, ya ve cuándo nos vemos. Pues espero que muy pronto. Bueno, dos cosas simplemente. La primera, que esta universidad también es tu universidad, como tú sabes, que hemos podido contar con tu colaboración ya alguna vez y sabes que tenemos un acuerdo también firmado con la universidad, perdón, con la ciudad de Sevilla, con lo cual los datos, que los costos estamos disponibles, o sea, nuestros datos, obviamente no tendremos ningún tipo de problema de poder compartirlos porque se pueden hacer muchísimas cosas. Y yo encantado, si por ejemplo hay alguna persona que está escuchando, que está interesada en desarrollar un determinado proyecto, o colegas de la Universidad de Sevilla o de otros ámbitos están interesados en cualquier tipo de colaboración, aquí estoy seguro que podemos encontrar una fórmula que pueda ser mutuamente satisfactoria. Y luego la cosa importante, bueno, que sabes que se te aprecia y que te deseo para estas fiestas, tanto a ti como para todos los que están viendo, que son tuyos, que han heredado tu picardía, tu inteligencia y tu saber hacer, pues todo lo mejor para esas fiestas y todo lo mejor para el próximo año, que yo estoy seguro que va a ser un magnífico año en el 2021. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate. Chao.